se decidió hacer una recopilación de... Queremos agradecer la presencia del senador nacional, doctor Eduardo Bisky, la visita especial del señor Gregorio Pomar y su hija. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. El señor intendente de la localidad de Bonplan, el señor Osvaldo Pérez, magíster Alejandra Mumbach, que también nos está acompañando, la profesora de Aymano, muchísimas gracias por acompañarnos también. Y antes de realizar el recorrido por la muestra, le vamos a pedir a la magíster Alejandra Mumbach, que tuvo mucho que ver cuando en la intendencia de Peteco se decidió hacer una recopilación de estas fotos. Lo que te vamos a pedir es que nos cuentes un poquitito acerca de esta muestra. Esta muestra surge como un trabajo de investigación que realizaba el Museo de Paso de los Libres en la gestión de Eduardo Bisky, junto a mi compañera Carmen Estenaga, quienes armamos una comisión. Se hizo después también una ordenanza municipal de la creación de esa comisión, una comisión que funcionó varios años, y la primera muestra de investigación y recopilación fotográfica y de entrevista fue precisamente esta que estoy mirando en este momento. Me puse a pensar cuando ingresé cuándo lo hicimos, y creo que fue en 2007, si la memoria no me falla, pero sí estoy segura que fue la primera que realizamos. No fue un trabajo fácil porque tuvimos que hacer varias entrevistas, tuvimos la amabilidad de muchas personas de la localidad de Bonplan que pudimos entrevistar, pudimos traer en esa primera muestra la bandera que se usó en el combate, que está en la casa de una familia de la localidad de Bonplan, y amablemente nos prestó para que nosotros podamos tener en la Municipalidad de Paso de los Libres, en el Salón de Actos. Ahí se exhibió, sabemos que la cuidan con mucho recelo, fue bastante los trámites que tuvimos que hacer para convencerlos de que nos prestaran para poder exhibirla, porque nos parecía que era sumamente importante poder hacerlo. Y así fue de que muchas de las fotografías que ustedes pueden ver acá, que podemos hacer el recorrido, son o pertenecen a familias que bajo su acervo familiar las conservaban. Quiero agradecer y en este momento mencionar mucho a Tete Isler, que fue una de las que nos dio muchas de las fotografías que tenemos aquí, porque su papá participó de este levantamiento desde Paso de los Libres, que estuvo preso en la policía de Paso de los Libres, junto con, allá está la fotografía, la estoy viendo, ahí hay una persona que desayó. Bueno, eso es en el patio de la comisaría de Paso de los Libres. Bueno, y ella pudo relatarme cuando le tocaba llevar la vianda a las personas que estaban detenidas en ese momento, que después fueron trasladadas. Algunos van a caer en Bonplan, los van a traer a Libres y luego lo van a trasladar a Corrientes. Bueno, poder recuperar esas anécdotas y ese testimonio oral que fue pasando de generación en generación sobre todos los hechos que sucedieron en nuestra localidad fue muy enriquecedor, porque o si no se hubieran perdido en el tiempo, hoy ya el TT y de la familia Hernández están más entre nosotros, pero sí pudimos conservar sus testimonios y recuperar esta historia. Y también me parece sumamente importante el lugar, el espacio físico donde sucedió, que cuando fuimos también nos encontramos muy deteriorado en su momento, y bueno, hicimos toda una gestión para poder recuperarlo junto con el municipio. Se pintó, se arregló, se recuperó. Buscamos los periódicos de la época y nos encontramos con muchas anécdotas, pero que también forman parte de esta historia, de que muchas de las personas que habían sido abatidas en este combate de San Joaquín o con el último ingreso, porque van a ingresar por la zona de la ex rural a Paso de los Libres, y también por la parte de prefectura, se van a dividir en 3 bloques para ingresar en el pueblo. Muchas de las personas que habían fallecido estaban enterradas en el cementerio de la Santa Cruz, y en los periódicos, por ejemplo, La República figura de que eran robados los cuerpos para ser llevados al mausoleo. En realidad las familias querían que sus cuerpos descansen en este mausoleo que va a tener o va a concentrar a gran parte de los caídos. Aparte de eso, también me parece importante destacar todas las reuniones que todos los años se realizaban y que congregaban a militantes del radicalismo y también militantes políticos de todo nuestro país en ese lugar, como una forma de rendir homenaje a este levantamiento
recorrido que va a caracterizar mucho al radicalismo de fin del siglo XIX y principio del siglo XX, y en historia no podemos hacer futurología, acá está mi profesora Gladys Banco, no podemos decir, pero también nos atrevemos a pensar qué hubiera pasado si este levantamiento hubiera tenido éxito. A lo mejor nos hubiéramos ahorrado 6 golpes de Estado en el siglo XX. Estoy diciendo algo que no ocurrió, pero siempre lo pensamos. Por eso, como profesora en historia, siempre digo que es fundamental estudiar esta etapa de nuestra historia, que muchas veces, lamentablemente, en los libros está muy sintético, muy resumido, y no se da la verdadera importancia que yo considero que lo tiene, y para nosotros en la región aún mucho más. Así que me alegra mucho volver a verla después de tantos años, y el recorrido que se hace también es por los que actuaron. Por ejemplo, el que estuvo a frente del 11 Caballería fue el teniente Villalmín, que fue el que va a tener a sus órdenes la represión, y en su diario familiar nosotros hemos encontrado, voy a contar aquí una anécdota. El teniente Villalmín es el papá de Tati Almeida, la madre de Plaza de Mayo, que fue recibida cuando nosotros la trajimos por Peteco, y ella nos contaba, ella siempre dijo, vengo de una familia de gorilas, siempre dice, bueno, su papá es Villalmín, y ella contaba que cuando estaba en su casa, el padre tenía como una de sus principales combates haber estado en San Joaquín, y que él contaba de que hablaban en portugués y que había muchos brasileños y que él no entendía mucho, y las famosas orejas de peludos que se iban juntando con los caídos. Bueno, esa anécdota ella traía de niña, de muy joven, y cuando vino a Libres por otras cuestiones, pidió ir a conocer el lugar, quería saber dónde había sido ese combate, y bueno, y de cierta manera vamos reconstruyendo esa historia de nuestro siglo XX. Y también me gustaría destacar de que hemos encontrado, como la familia Creseri, como tantas otras familias que dentro de nuestra localidad también de cierta manera prestaron fuerzas, logística, hasta muchas veces sin ningún tipo de elementos, porque en realidad las desventajas entre las dos tropas eran muy desiguales, y igualmente lo han sentido, y también las barricadas que se formaron dentro de nuestra propia ciudad por otro partido político, un partido político provincial que va a apoyar a los que vinieron a combatir, a los que se habían levantado en San Joaquín. Y ahí ustedes tienen la imagen del oficial Leiva, que es de la prefectura. Él va a ser el caído por las tropas teóricamente legales. ¿Y por qué digo teóricamente legales? Porque he podido reunirme con el expediente de toda su carrera, y lo que dice su esposa, que estaba embarazada en la madrugada, que estaba viviendo en el puesto, en su relato, que lo tengo, ella dice de que ya 2 días antes lo habían venido a ver a Leiva, porque se iba a producir este levantamiento, y mucha gente de prefectura estaba apoyando el levantamiento, y que esa noche ella escucha que su esposo sale, y que muy rápidamente escucha los disparos por los cuales él va a terminar abatido, lo van a traer hasta Paso de los Libres y va a fallecer, y ella pone en duda de que hayan sido las fuerzas revolucionarias lo que lo hayan abatido. Así que ahí todavía tenemos mucho para investigar verdaderamente qué es lo que sucedió, y bueno, y está, creo que yo, bastante claro y entre líneas la ideología que tenía Leiva, que creo que el puesto hasta el día de hoy lleva su nombre. Así que bueno, hay muchas cosas más que han sucedido en nuestra localidad, y el compromiso que han tenido los ciudadanos, y la fe en la democracia, ¿no? Estamos a 40 años de democracia, y si esta revolución tuvo algo que yo quisiera destacar y muchísimo, es el gran concepto de la democracia y del lugar que tienen los militares, el ejército, prefectura, bueno, todas las fuerzas que reúnen nuestro país, cuál es el lugar que le corresponde en la democracia. Nunca lo han dudado, y de esa revolución también surge un gran pensador de nuestra historia, que es Arturo Jauretche, que va a escribir El Paso de los Libres, que es una lectura gauchesca que tendría que ser obligatoria en todas las escuelas primarias y secundarias, porque relata a nuestro pueblo, y también relata en forma extraordinaria con ese tipo de narración que
estudiar. Así que creo que tenemos